Buenas noches, insomnes de la historia. Prepárense para una dosis letal de conocimiento que los hará caer en el más profundo de los sueños, o al menos intentarlo. Antes de empezar, ¿desde dónde nos escuchas esta noche? ¿Y qué hora es en tu rincón del mundo? Cuéntanos en los comentarios. Nos gusta saber qué alma solitaria se conecta con estos susurros nocturnos. Cierra los ojos, imagina el mármol, frío, elegante, impasible, y sobre él, un cuerpo, uno como el tuyo, con carne, con olor, con deseo. Un cuerpo vendido, alquilado, observado como una estatua y tocado como una propiedad. En la Roma antigua, el placer tenía precio, el deseo, ley, y el cuerpo femenino, un campo de batalla entre poder, religión y supervivencia. Ser prostituta en Roma no era simplemente vender sexo, era convertirse en espectáculo público, era vivir en la frontera entre lo sagrado y lo sucio, entre lo tolerado y lo temido. Era caminar por calles donde todos te conocían y nadie te respetaba. Las leyes las nombraban, los poetas las describían, los dioses las usaban de ejemplo, pero sus voces, esas casi no quedaron. Esta noche vamos a escucharlas, a través de sus vestidos transparentes, de sus nombres falsos, de sus perfumes baratos, de sus camas alquiladas por centavos, y de los secretos que sus cuerpos cargaban como templos rotos. Pero cuidado, esta historia no es solo erótica, es trágica, política y profundamente humana. No apagues la luz todavía, porque lo que vas a descubrir no es lo que esperabas. Nadie nacía prostituta en Roma, pero algunas niñas nacían marcadas. Bastaba con no tener padre o tener uno ausente. Bastaba con nacer esclava o ser hija de una liberta. Bastaba con que la suerte, esa diosa caprichosa, te pusiera en la cuna equivocada, en la domus equivocada, en la ciudad equivocada. Porque en la Roma antigua el destino se decidía en los márgenes de la toga paterna. Si nacías fuera de ella, el mundo te pertenecía y te devoraba. La prostitución era legal, regulada, registrada. Existían listas, censores que anotaban nombres, edades, lugares de trabajo. Las mujeres que ejercían el meretricio debían inscribirse oficialmente, debían pagar impuestos, y una vez inscritas, no había vuelta atrás. Era una mancha eterna, una marca legal, una palabra que te definía, meretrix. No todas lo hacían voluntariamente. Muchas eran esclavas ofrecidas por sus dueños, otras eran niñas vendidas por padres endeudados. Algunas, pocas, llegaban solas, empujadas por la necesidad. Pero el consentimiento, en ese mundo, era una palabra blanda, ambigua, invisible. Las meretrices no podían casarse con ciudadanos romanos, ni heredar, ni testificar, ni portar velo, el símbolo de la matrona respetada. Su ropa era otra, vestidos de colores vivos, maquillaje exagerado, sandalias llamativas. Todo en ellas gritaba disponible, todo era teatral, todo era público. Y aún así había jerarquías. No todas las prostitutas eran iguales. Estaban las lupa, baratas y ruidosas, en los burdeles de mala muerte. Las copae, que servían vino y favores en tabernas oscuras. Las famosas, más refinadas, con clientela selecta. Las delicates, cortesanas casi poéticas. Y en la cima las escortae honestae, que desafiaban la moral, la ley y el respeto, viviendo de su astucia y belleza. Pero incluso estas, las más admiradas, eran sombras de lo permitido. Jamás alcanzarían el título de matrona. Jamás serían recordadas con honor, a lo sumo con deseo y olvido. Los burdeles, o lupanaria, eran legales. Existían en casi todas las ciudades. Algunos eran míseros cuartos en callejones. Otros, complejos con varias habitaciones, letrinas, inscripciones obscenas, frescos eróticos. Se cobraba por servicio, por posición, por duración. Había tarifas fijas, horarios, turnos. Había incluso contratos con cláusulas específicas,
no besar en la boca, no hablar durante el acto, limpiar después de usar. Pero no todo el sexo estaba en los burdeles. Muchas se ejercían en casas privadas, en banquetes, en jardines, en los baños públicos, o simplemente en las calles, entre sombras, entre ruinas, entre ecos de deseo y monedas de cobre. El cuerpo era mercancía y como tal debía mantenerse presentable. Las prostitutas usaban perfumes, ungüentos, aceites, se depilaban, se maquillaban, se vestían con telas finas aunque prestadas, y muchas aprendían a cantar, recitar poesía, tocar instrumentos, porque en Roma el placer era un espectáculo, y cada mujer debía ser actriz, musa, esclava y diosa, todo en uno. Pero había un precio alto. Las enfermedades eran comunes, la sífilis, las infecciones, las heridas mal curadas. No había protección, no había medicina, solo ungüentos de ajo, oraciones y el olvido rápido del cuerpo roto. Y luego estaba el desprecio, porque aunque los hombres acudían a ellas, las señalaban, las ridiculizaban, las usaban y luego las maldecían. Eran necesarias, sí, pero despreciadas. Eran parte del sistema, pero nunca del honor. Podían hacer reír, hacer gemir, hacer olvidar, pero jamás hacer historia. Y aún así, algunas sobrevivían, algunas acumulaban riqueza, compraban su libertad, o la de otras. Algunas fundaban escuelas de placer, o escribían memorias, o se retiraban a vivir en silencio, lejos del ruido de Roma, porque incluso en el mármol frío del imperio, el deseo tenía grietas, y por esas grietas, las voces de estas mujeres, susurros, gritos, cantos, aún pueden oírse si se sabe escuchar. El día comenzaba con el olor a humo, a piel sin lavar, a calles húmedas por la noche y los orines. Las prostitutas romanas no vivían en torres de mármol. Muchas compartían habitaciones angostas en los barrios populares, donde los techos goteaban, y los muros eran tan delgados como las monedas que ganaban. Se despertaban con el primer murmullo de la ciudad, carros de madera, pasos de soldados, pregoneros, a veces con el grito de alguna compañera que había vuelto golpeada o no había vuelto. Se bañaban, si podían, con agua robada de fuentes públicas. Usaban aceites para disimular el olor, mezclas de mirra, canela, vino viejo. El maquillaje era grueso, pastoso. Pintaban sus labios con cinabrio, sus mejillas con rojo de plomo. Todo tóxico, todo letal, pero necesario, porque la belleza, en ese oficio, era una máscara que podía comprarte un día más de protección, o al menos uno menos de violencia. Tenían que sonreír, tenían que coquetear, tenían que parecer disponibles y felices, pero muchas no lo estaban. Algunas soñaban con escapar, con encontrar un protector, con ser liberadas, o simplemente con dormir una noche entera sin ser tocadas. Porque el trabajo no era solo físico, era mental, era un teatro continuo, una guerra invisible. Las clientas, sí, había mujeres también, buscaban consuelo, juegos, distracción, pero la mayoría eran hombres. Hombres solitarios, soldados ebrios, patricios aburridos, adolescentes curiosos. Algunos eran amables, otros crueles. Algunos pagaban, otros exigían, porque aunque la ley protegía a las prostitutas registradas, en la práctica nadie las defendía. Eran carne legal, carne sin escudo. En la intimidad, muchas aprendían a disociarse, a dejar el cuerpo y esconder el alma, a imaginar que estaban en otro lugar, que la mano que las tocaba era de alguien que las amaba, que el nombre que murmuraban era el verdadero, no el inventado para el trabajo, porque casi todas tenían dos nombres, uno para el cliente, otro para ellas mismas, uno público, otro secreto. Y ese secreto era todo lo que tenían. En los burdeles había jerarquías. Las más jóvenes, las más bonitas, trabajaban en las habitaciones más visibles, las otras en rincones oscuros. Las viejas, si no servían, eran expulsadas,
Algunas terminaban en la calle, otras en los baños públicos, ofreciendo servicios rápidos a cambio de pan. Pero incluso en ese mundo de sombras había solidaridad. Se cuidaban entre ellas, se pasaban ungüentos, se compartían clientes buenos, se avisaban de peligros. Formaban pequeñas comunidades hechas de susurros, de abrazos clandestinos, de miradas cómplices, porque sabían que, en ese mundo, solo entre ellas podían sobrevivir. A veces, alguna desaparecía. Se decía que había muerto, o escapado, o que la habían vendido a un burdel en otra ciudad. Nunca se sabía, y nadie preguntaba demasiado, porque preguntar era arriesgarse a ser la siguiente. También había fiestas, banquetes, noches en villas privadas, donde eran llevadas como entretenimiento. Ahí, entre vino, música y discursos sobre la virtud romana, eran tratadas como diosas y como juguetes. Se reían cuando debían, bebían cuando se les ordenaba, bailaban hasta que los pies sangraban, y luego eran olvidadas. Pero algunas aprendían a leer, a escribir, a entender la política de los cuerpos. Usaban el conocimiento como arma. Aprendían los secretos de sus clientes, las tramas de poder, las debilidades de los hombres, y con eso tejían redes. Se convertían en confidentes, en espías, en piezas clave de un tablero que oficialmente no las incluía, porque en Roma la historia la escribían los vencedores, pero las verdades muchas veces las susurraban las vencidas. Todo tiene un precio. En Roma eso no era metáfora, era tabla, lista, ley, el placer, el sudor, el gemido, todo estaba tarifado. No había espacio para la improvisación cuando se trataba de sexo legalizado. El Estado necesitaba saber cuánto ganabas, dónde lo hacías, con quién, porque cada acto carnal era también un acto fiscal. Las tarifas variaban según la experiencia, la ubicación, la hora del día. Una noche en una villa privada podía valer 100 veces más que un servicio rápido en un callejón del Subura. Pero también podía costarte la vida, porque los ricos, con todo su oro, también traían peligros, juegos humillantes, apuestas humanas, caprichos sangrientos. Y si no complacías, había castigo. El cliente tenía derecho a exigir, tu deber de obedecer. Fingir placer se convertía en una habilidad tan esencial como caminar o respirar, no solo para agradar, también para sobrevivir. Fingías gemidos, fingías sonrisas, fingías consentimiento. Era un teatro perpetuo. Algunas lo perfeccionaban tanto que lograban fama. Eran llamadas para banquetes como atracción principal o como símbolo de estatus. Mi esclava gemía como una musa, decía algún senador borracho. Mi cortesana hacía llorar a los dioses. El arte de fingir no era solo corporal, era mental. Muchas prostitutas se construían personajes enteros, inventaban pasados, acentos, historias familiares. Se disfrazaban no solo de mujeres deseables, sino de versiones idealizadas de lo que el cliente quería. Algunas fingían ser griegas cultas, o vírgenes tímidas, o sacerdotisas caídas. Lo que el hombre deseaba se convertía en personaje, y ese personaje tenía tarifa. No era raro que usaran seudónimos literarios, nombres tomados de tragedias griegas, de mitología, de poesía, Dafne, Livia, Circe, Lavinia, porque el nombre real debía ser protegido. Era su única posesión privada, su escudo, su secreto. Los clientes frecuentes recibían trato especial. Algunos incluso creían estar enamorados, juraban protección, compraban regalos, prometían libertad. Algunas prostitutas sabían usar eso. Les prometían fidelidad, les ofrecían exclusividad, les vendían la ilusión de un romance prohibido, pero siempre con distancia. Porque el amor en ese mundo era trampa mortal. Había casos en que el cliente intentaba raptarlas o matarlas si se sentía traicionado. Algunas terminaban asesinadas en habitaciones cerradas o desaparecían sin dejar rastro, y el sistema no investigaba, porque eran prostitutas, porque eran muchas, porque nadie escuchaba sus gritos.
el placer también era observado. Los burdeles más lujosos tenían orificios secretos para voyeurs. Algunos clientes pagaban solo para mirar, otros para grabar mentalmente y luego recrear. Los grafitis de Pompeya revelan eso. Nombres, puntuaciones, descripciones. Claudia, 5 denarios, excelente en posición del fauno. El cuerpo era mercancía, pero también espectáculo, y el público, hambriento. Pero no todo era tragedia. Algunas prostitutas encontraban consuelo en la escritura. Dejaban frases escondidas en muros, en tablillas, fragmentos de poesía, de insultos, de confesiones. Amo a quien no me ve. Mi cuerpo es del César, pero mi alma aún es mía. Restos de humanidad que siglos después siguen vibrando. Y otras, las menos, escapaban. Conseguían ahorrar lo suficiente. Compraban libertad. Cambiaban de ciudad. Abrían pequeños negocios. Se volvían matronas de otras prostitutas. Repetían el ciclo, sí, pero con algo de poder, algo de voz. Porque en Roma, el placer no era un derecho, era una industria. Y toda industria tiene jefas. En una ciudad donde la religión y la política bailaban un vals eterno, el cuerpo femenino era tanto altar como sacrificio. No era casual que muchas prostitutas fueran llamadas sacerdotisas del placer. La frontera entre lo divino y lo carnal era difusa, peligrosa, casi inexistente. Y es que en Roma, los templos también escondían secretos húmedos. Algunas de las prostitutas más respetadas, curiosamente, tenían orígenes religiosos. Habían sido vestales rebeldes, expulsadas por romper su voto de castidad, o hijas de sacerdotes, empujadas a ese destino por deudas familiares. La ciudad adoraba diosas como Venus, Flora y Bonadea, y muchas prostitutas se maquillaban y vestían como ellas, buscando absorber parte de ese aura sagrada. Ofrecían su cuerpo como ofrenda, pero no al dios, al cliente. Había incluso rituales en los que el sexo era parte del culto. Durante las Floralia, las mujeres danzaban semidesnudas, lanzaban flores, recitaban versos obscenos. La línea entre el rito y la prostitución era tan fina como una túnica romana, y a veces era arrancada. En los festivales de fertilidad, las prostitutas eran invitadas a participar oficialmente. Se creía que su presencia aseguraba cosechas abundantes. Su cuerpo era símbolo de fecundidad, de abundancia, de poder. Y sin embargo, una vez terminado el festival, eran nuevamente marginadas, aplaudidas por la mañana, ignoradas por la tarde. Los templos también eran refugio. Algunas prostitutas huían a ellos buscando asilo. Los sacerdotes decidían si merecían protección. Algunas eran aceptadas como limpiadoras, como ayudantes. Otras eran entregadas a las autoridades, y en ese proceso muchas desaparecían, como humo entre columnas. Los dioses tenían opiniones ambiguas. Algunos mitos contaban historias de prostitutas redimidas, otros de castigos ejemplares. Pero en el día a día, la religión era una herramienta de control. Se usaba para definir qué tipo de mujer eras: la madre, la virgen, la puta, cada una con su función, ninguna con libertad. Algunas prostitutas, sin embargo, aprendían a jugar ese juego, se ofrecían como oráculos, inventaban sueños, interpretaban visiones, decían que Venus les hablaba, que Marte las protegía, y algunos lo creían, porque el pueblo necesitaba milagros, y ellas sobrevivir. La conexión con lo divino también era física. Se creía que el sexo con ciertas mujeres podía curar enfermedades, alejar maldiciones, atraer fortuna. Había prostitutas consideradas mágicas, buscadas por su toque sagrado. Por supuesto, la mayoría eran simplemente mujeres astutas que sabían vender ilusión, pero en una ciudad plagada de superstición, la ilusión era moneda valiosa. La religión también dictaba el castigo. Si una prostituta era acusada de seducir a un ciudadano casado, podía ser marcada, o azotada públicamente, o rapada.
Las penas variaban según el ánimo del magistrado y muchas veces según la generosidad del cliente ofendido. En los entierros no eran bienvenidas. Sus cuerpos eran enterrados fuera de los muros de la ciudad, en tumbas sin nombre, salvo que algún amante rico se apiadara, o que dejaran suficientes monedas escondidas para pagar su propio funeral. Pero incluso en la muerte había resistencia. Algunas dejaban epitafios subversivos. Aquí yace Livia, más honesta que el Senado. Mi cuerpo fue vendido, pero mi alma nunca fue propiedad del César. Frases que siglos después aún arden bajo las piedras. Porque en Roma el cuerpo femenino no era solo carne, era símbolo, era frontera, era fuego que ardía bajo la toga de los poderosos. Y entre todas esas mujeres, algunas lograron algo inaudito: ser escuchadas. No todas las prostitutas de Roma eran iguales. Había una jerarquía silenciosa que las dividía, las enfrentaba y en raros casos las elevaba. Algunas trabajaban en los burdeles oscuros del Subura, donde el olor a vino y sudor era tan denso como la vergüenza. Otras, en cambio, habitaban palacios. Se deslizaban entre cortinas de seda, susurraban secretos a oídos senatoriales, dormían en camas que olían a incienso y traición. Esas eran las favoritas, las que con suerte o astucia habían ascendido en el juego del placer. Una favorita podía cambiar el destino de un hombre o de una ley. Si lograba mantenerse en el favor de un senador poderoso, podía influenciar sus decisiones. Muchas lo hacían sin saber, otras con maestría. Eran espías, intermediarias, consejeras disfrazadas de amantes. Sabían cuándo hablar y cuándo callar, qué información compartir, qué deseo manipular. Algunas eran esclavas entrenadas para ese rol. Desde niñas eran instruidas en música, poesía, danza, conversación. Se les enseñaba a mirar a los ojos sin desafiar, a reír en el momento exacto, a llorar cuando el cliente lo necesitaba. Era un arte, un teatro político, y sus cuerpos, el escenario. Otras eran mujeres libres que habían elegido, si es que tal palabra aplica, ese camino, a veces por pobreza, a veces por rebeldía, a veces porque descubrieron que allí, en la cama de un hombre poderoso, había más influencia que en 1000 discursos, y lo usaban, con elegancia, con frialdad, con estrategia, pero el precio era alto. Una favorita podía caer en desgracia en un suspiro. Bastaba una acusación, un rumor, una nueva mujer, y el mismo hombre que le juró protección podía entregarla al escarnio público. Muchas terminaban desterradas, marcadas, o peor, olvidadas. La competencia entre ellas era feroz. Se espiaban, se saboteaban, se acusaban de brujería, de traición, de locura. Todo para mantenerse cerca del poder, porque sabían que en Roma el olvido era más temido que la muerte. Las esposas oficiales las odiaban, pero también las imitaban. Compraban sus perfumes, leían los versos que les dedicaban, iban a los mismos templos. En secreto, algunas las consultaban, les pedían consejos de seducción o remedios para la fertilidad. La frontera entre la esposa y la cortesana era tan delgada como un velo de lino. Las favoritas también eran usadas como armas políticas. Un enemigo podía seducir a la amante de un senador y usarla como espía, o difundir rumores sobre su relación, o amenazar con revelaciones íntimas. Era un juego peligroso, donde el placer era fachada y la información la verdadera moneda. Había casos documentados de mujeres que, gracias a su rol como favoritas, lograron cambiar leyes, frenar guerras, provocar alianzas o romperlas. Sus nombres casi nunca aparecen en los libros, pero su influencia, como un perfume antiguo, aún flota entre las ruinas, y sin embargo ninguna estaba a salvo, porque en Roma el amor era un arma de doble filo y el placer una cadena de seda. Podías vestir oro, comer uvas servidas por esclavos, pasear en litera por la vía Apia, pero bastaba un susurro malicioso y todo se desmoronaba.
Las más astutas dejaban cartas escondidas, memorias, advertencias para otras. Escribían en muros, en tablillas, en tejidos. No confíes en el hombre que besa tu frente mientras mira la puerta. El poder no está en la cama, sino en lo que dices antes del gemido. Mensajes que siglos después aún susurran desde las grietas del tiempo, porque las prostitutas de Roma no eran solo cuerpos, eran testigos, cronistas, sobrevivientes, y algunas, sin que el imperio lo supiera, también fueron autoras de su propia historia. No era suficiente con vender el cuerpo. En Roma había que vender también una historia. Las prostitutas usaban nombres inventados, identidades teatrales, pasados reconstruidos. Se transformaban en heroínas mitológicas, en princesas exiliadas, en viudas trágicas. Cada encuentro era un acto, cada cliente, un espectador, y cada mentira, una herramienta de supervivencia. Los nombres reales se dejaban atrás. Eran un riesgo, un vínculo con una familia que podía repudiarlas, o con un pasado que dolía demasiado. Una joven campesina podía convertirse en Livia la exiliada o en Claudia la hija del mar. Con suerte, el cliente creía. Con más suerte aún, se enamoraba. Pero sobre todo, pagaba más. Algunas mantenían diarios secretos donde registraban sus alias, sus historias inventadas, sus clientes habituales. Esos cuadernos eran tesoros peligrosos. Si caían en manos equivocadas, podían convertirse en armas, pero también eran una forma de recordar quiénes habían sido y quiénes fingían ser. Los perfumes ayudaban a reforzar el personaje. Algunos eran intensos, florales, diseñados para evocar lujo. Otros, más sutiles, casi imperceptibles, usados por las que pretendían ser damas de alta sociedad. La ropa también hablaba. Transparencias calculadas, bordados provocadores, colores que marcaban territorio. El rojo era osado, el púrpura ambicioso, el blanco una ironía. Las prostitutas debían conocer los gustos del cliente antes de que éste hablara. Aprendían a leer gestos, miradas, silencios. Sabían cuándo él quería ser dominado, cuándo buscaba ternura, cuándo deseaba ser humillado, y actuaban, no porque quisieran, sino porque era eso o el hambre. Las más experimentadas enseñaban a las jóvenes, las instruían en voz baja, en rincones ocultos, les decían qué evitar, a quién temer, cómo fingir dolor, cómo simular placer. Era una red de conocimiento femenino transmitido en susurros, una educación paralela nacida en las sombras. A veces compartían trucos para protegerse. Usaban mezclas de hierbas como anticonceptivos rudimentarios o aplicaban ungüentos para evitar infecciones. También había amuletos, oraciones, rituales. No eran solo supersticiones, eran herramientas de defensa en un mundo donde su salud importaba menos que la satisfacción ajena. Y entre todas esas capas de falsedad, a veces surgía la verdad. Una confesión inesperada, un llanto real, un recuerdo que escapaba sin permiso, porque aunque actuaran seguían siendo humanas, sentían miedo, amor, rabia y sobre todo una tristeza que ni el mejor perfume podía disimular. Algunas encontraban consuelo en la escritura, otras en la amistad con compañeras, las más valientes, en pequeños actos de rebeldía, negar un servicio, insultar a un cliente, esconder a una amiga perseguida. Gestos mínimos, pero heroicos en ese contexto. En las noches más silenciosas, cuando el teatro se apagaba y el mármol volvía a estar frío, muchas se preguntaban, ¿quién soy realmente? ¿La que finge? ¿La que escribe? ¿La que llora en secreto? Y en esa pregunta, quizás, residía su verdadera libertad. Los muros de los lupanar resonaban con sonidos de placer fingido, pero entre gemidos teatrales y risas embriagadas existía otro lenguaje, el del silencio. Porque muchas veces lo que no se decía era lo más real. Las prostitutas sabían cuándo callar, cuándo escuchar,
cuándo guardar secretos como si fueran joyas rotas. Los clientes hablaban demasiado. Entre caricias y monedas confesaban crímenes, infidelidades, ambiciones. Los cuerpos desnudos generaban una ilusión de intimidad y ellas, silenciosas, se convertían en confesores sin sotana, en diarios vivientes, en cementerios de secretos. Algunas usaban esa información como moneda, para sobrevivir, para chantajear, para protegerse. Otras simplemente la almacenaban en la memoria, no por venganza, sino por costumbre, como quien colecciona palabras ajenas sin saber por qué. Porque en un mundo donde nadie escuchaba su voz, ellas aprendieron a escuchar a los demás. Había códigos de silencio entre compañeras, pactos no escritos. Si una desaparecía, las otras inventaban excusas. Si alguien preguntaba demasiado, respondían con ambigüedad. Era una red invisible de protección mutua, porque sabían que en cualquier momento la próxima podía ser una de ellas. A veces el silencio era resistencia. Un cliente violento, una autoridad corrupta, un sacerdote hipócrita, y ellas respondían con mutismo, con una mirada firme, con labios cerrados, con la negación a gritar, porque gritar era otorgar poder. Callar, a veces, era lo único que les quedaba. También había silencios tristes, silencios de pérdida, de enfermedad, de soledad. Cuando una enfermaba, las otras la cuidaban en secreto. Compartían medicinas, comida, abrigo. Si moría, la enterraban discretamente, con un nombre falso, en una tumba sin cruz, pero con flores, siempre con flores. Y estaban los silencios compartidos, en noches donde ninguna trabajaba, donde simplemente se recostaban juntas, miraban el techo, fumaban hierbas dulces o escuchaban los pasos del centinela. No hablaban, no era necesario. Se tenían, se reconocían, se salvaban mutuamente, en la medida de lo posible. Algunas encontraron refugio en templos menores, diosas olvidadas, patronas de las mujeres caídas. Allí podían rezar sin juicio, llorar sin culpa y dejar ofrendas sin nombre, porque aunque la Roma oficial las rechazaba, los dioses menores también tenían oído para el dolor sin voz. A veces, una escribía poemas, otra cantaba en voz baja, una tercera bordaba símbolos en la ropa interior, pequeños gestos de belleza inútil, de arte efímero, pero profundamente humanos. Porque incluso en el infierno, el alma busca formas de brillar, y cuando la noche terminaba, cuando el último cliente se iba, cuando las velas se apagaban y el mármol volvía a enfriarse, quedaban ellas, las que resistían, las que callaban, las que seguían vivas. Porque en el fondo, el mayor acto de rebeldía era seguir aquí. Las calles de Roma no eran solo caminos de piedra, eran corredores del deseo, diseñados sin querer para el negocio más antiguo del mundo. Desde las esquinas mal iluminadas hasta los grandes foros donde se discutía el destino del imperio, todo tenía una geometría que favorecía el cuerpo femenino como mercancía visual y táctil. Los lupanar, los burdeles oficiales, no estaban escondidos. Se ubicaban cerca de mercados, de baños públicos, de teatros, lugares donde los hombres circulaban, consumían, se aburrían. La arquitectura de esos sitios era sencilla pero efectiva. Pequeñas habitaciones con lechos de piedra, pintadas con frescos provocativos, algunas con inscripciones que ofrecían servicios específicos. En esas paredes se leían frases como «Aquí yace Felicitas, dulce como la miel», «Olivia hace lo que tu esposa no se atreve». El deseo era marketing, la seducción, una transacción, y el espacio físico, una escenografía para el comercio íntimo. Las camas eran duras, las sábanas escasas, pero los cuerpos, esos sabían adaptarse. Más allá de los burdeles existían casas privadas que ofrecían encuentros más caros y discretos. Algunas prostitutas trabajaban desde sus propios hogares, decorando una habitación con cortinas rojas, espejos de bronce,
lámparas de aceite perfumado. Era una forma de elevar el servicio, de fingir lujo donde solo había necesidad. El cuerpo también se convertía en arquitectura. Se aprendía a posar, a caminar, a mirar. Los gestos eran estudiados. Una mano en el muslo, una ceja arqueada, un movimiento de cadera al ritmo de una cítara. Todo era forma, curva, silencio que seduce y resistencia que aguanta. Las prostitutas más exitosas sabían dónde pararse, a qué hora, en qué plaza. Dominaban la geografía urbana como nadie. Conocían los hábitos de los soldados, de los comerciantes, de los senadores, y sabían cuál calle evitar si un moralista rondaba con intenciones de castigo. Había también espacios simbólicos, altares de Venus, pequeñas grutas, donde se dejaban ofrendas a las diosas del amor. No por fe ciega, sino por costumbre, por tradición, por necesidad de tener alguna aliada en un mundo de hombres hambrientos. Venus era invocada no solo como diosa del deseo, sino como protectora de las que sobrevivían vendiéndolo. El deseo tenía mapa, tenía calle, tenía altar, y cada prostituta era cartógrafa de su propia supervivencia. Porque en una ciudad donde todos los caminos llevaban a Roma, también todos podían llevar al cuerpo de una mujer que fingía placer por monedas. Y aún así, en ese caos organizado, algunas encontraban belleza, en la luz de una lámpara que proyectaba sombras suaves, en el eco de una risa sincera, en la complicidad de una mirada entre compañeras, porque incluso entre muros fríos y clientes indiferentes, la humanidad se colaba como una brisa inesperada. La belleza era una exigencia, no una opción. Para las prostitutas romanas el cuerpo no solo era herramienta, era mercancía, propaganda, disfraz y trampa. Y mantener ese cuerpo dentro de los estándares del deseo no era tarea sencilla, requería disciplina, dolor y una relación extrañamente íntima con el espejo, aunque fuera solo un trozo pulido de bronce. El vello corporal debía desaparecer. No importaba el método, navajas toscas, piedras abrasivas, cera caliente o fórmulas que quemaban más que depilaban. La suavidad era símbolo de juventud, de frescura, de accesibilidad. Una piel lisa era una promesa cumplida. El cabello, por otro lado, era arma de seducción. Se teñía con azafrán para lograr tonos rojizos o se empolvaba con harina para brillar bajo las antorchas. Algunas llevaban pelucas, compradas en mercados de esclavos, hechas con cabello de mujeres germánicas o galas. El exotismo también era fetiche. Los ojos se delineaban con hollín y aceite. Las mejillas se teñían con vino agrio o bayas machacadas, y los labios con carmín hecho de insectos triturados. No era solo maquillaje, era transformación ritual. Era encarnar un personaje que el cliente quería ver, desear, poseer, y luego olvidar. Los vestidos eran finos, transparentes, calculadamente provocadores. Algunas optaban por túnicas húmedas para que se pegaran al cuerpo y marcaran cada curva. Otras usaban cinturones bajos, collares que dirigían la mirada al escote, sandalias que dejaban ver dedos pintados. El cuerpo era una vitrina, una promesa envuelta en seda falsa. Pero todo ese montaje tenía un precio. Las enfermedades de la piel eran comunes, las infecciones frecuentes, las intoxicaciones por cosméticos mal preparados, mortales. Y aún así se insistía, porque sin belleza no había trabajo, sin trabajo no había pan, y sin pan no había vida. El dolor físico era silencioso, aguantado con elegancia, una ampolla no mostrada, un corte no confesado, porque mostrar debilidad era arriesgar la clientela. Había que reír, coquetear, fingir deseo, incluso con fiebre, incluso con hambre, incluso con miedo. Algunas perfeccionaban el arte del erotismo sin tocar. La mirada fija, la risa modulada, el susurro justo. Eran maestras de la insinuación. Sabían cuándo rozar un brazo, cuándo inclinarse apenas, cuándo respirar más lento.
Porque a veces el deseo era más fuerte cuando parecía que nunca se cumpliría. Y en todo eso había creatividad, una forma de arte escondido, de dramaturgia íntima, porque cada cliente era una audiencia, cada noche una función, y cada orgasmo fingido, un aplauso en la oscuridad. No por ego, sino por sobrevivencia. Una prostituta romana no aspiraba a la eternidad, ni siquiera a la memoria. Su cuerpo era su moneda, su prisión, su templo profanado. Cuando los años pasaban, cuando la piel cedía, cuando el deseo de los otros se apagaba, ella quedaba sola, desnuda no solo de ropas, sino de utilidad. Porque en una sociedad donde el valor estaba atado a la juventud y a la carne, envejecer era desaparecer. Algunas trataban de resistir, cambiaban de nombres una vez más. Intentaban convertirse en matronas de burdeles, en consejeras discretas, en figuras casi míticas que enseñaban a las más jóvenes a sobrevivir. Pero la mayoría no tenía esa suerte. Su nombre, si lo tuvieron, se perdía. Su historia no era escrita, sus palabras no quedaban grabadas. En Roma, lo no documentado no existía, y las prostitutas no eran dignas de crónica. A lo sumo, aparecían en sátiras, en poemas burlescos, en grafitis obscenos que adornaban las paredes de tabernas y baños públicos. Y aún así, esas inscripciones, grotescas o vulgares, son las pocas huellas que tenemos de ellas. Esas frases toscas son la memoria más honesta que sobrevivió al tiempo. Cuando morían lo hacían solas. Sin cortejo, sin misa, sin epitafio, eran enterradas en tumbas sin nombre, lejos de los cementerios honorables. A veces, ni siquiera eso. Sus cuerpos eran arrojados al Tíber, a fosas comunes, a la indiferencia. El olvido era su sepulcro. Y sin embargo, en ese olvido hay una presencia, una insistencia. Porque si hablamos de ellas esta noche, es porque no se fueron del todo, porque su rastro, tenue, aún resiste. En un poema, en un rumor, en un perfume que se mezcla con el incienso del templo, en una historia susurrada al oído de quien sabe escuchar. Hoy les devolvemos un poco de voz, de dignidad, de existencia. No las idealizamos, no las condenamos, solo las miramos. Les damos luz, aunque sea por unos minutos, aunque sea en esta noche que pronto terminará. Si llegaste hasta aquí, respira y deja que estas palabras se asienten en ti como polvo sobre una estatua antigua. Esta noche no fue fácil, no fue ligera, pero fue necesaria, porque detrás del mármol de la toga del mito romano había carne, había dolor, había mujeres reales, con cuerpos reales, con historias invisibles. Y si algo aprendimos esta noche, es que el pasado también duerme mal, también gime, también sangra, no por las heridas de la guerra, sino por las de la indiferencia, las de la omisión, las de siglos de silencio. Gracias por quedarte hasta el final. Comenta Memoria Rota si escuchaste todo. Suscríbete a Noches de Historia Aburrida, donde el pasado no duerme, pero tú sí deberías. Hasta la próxima noche, insomne de la historia.